Bueno, les voy a hablar de mis reflexiones sobre el rol del docente moderador en entornos virtuales de aprendizaje, de acuerdo a unas lecturas realizadas, especialmente la de Silva Quirós, y de algunas, digamos, de algunas experiencias que he tenido como docente virtual y como docente moderadora en algunas aulas de apoyo que tienen cursos presenciales que también acompaño. Bueno, yo escribí un texto reflexivo que quisiera pues leer e ir conversando, ¿sí? Lo primero que quiero decir es que podría decirse que un docente virtual es un moderador del acto educativo que ocurre con mediaciones tecnológicas y en entornos virtuales de aprendizaje. De allí que su rol, al estilo tradicional de la educación, deba ser transformado. Ello nos lleva a pensar que debemos tener unas transformaciones paradigmáticas para pensar el conocimiento como una construcción, ya no como una información que transmite un experto, sino como una posibilidad de construir colectivamente. Definitivamente los entornos virtuales de aprendizaje es lo que permite la interacción social, la construcción colectiva, y una de las funciones del moderador, del docente moderador, pues será dinamizar estos espacios para que realmente se pueda construir. Estos modos otros de concebir el acto educativo con mediación virtual hace que los docentes debamos también transformar nuestras formas de pensar y concebir los espacios educativos. Es indudable que, como bien lo enuncia Silva Quirós, 2010, el desarrollo de las TIC han transformado las concepciones de enseñanza y aprendizaje en la educación formal. Y esto atiende también a las nuevas subjetividades que se van configurando, donde los jóvenes, pues podríamos decir que son nativos digitales, los jóvenes que van llegando, y algunos también ya son unos migrantes digitales, y estamos mediados porque estamos viviendo en una, digamos, en un espacio virtual que incluso nos lleva a tener que reevaluar aquello que tiene que ver con el espacio y el tiempo, porque ya no son las mismas concepciones de antes. De acuerdo pues como a lo anterior, podríamos decir que los espacios virtuales requieren un moderador o un docente moderador con ciertas características, y que además se permita pues unas, digamos, unas funciones que como bien pues lo enuncia el texto, pasan por las posibilidades de que se favorezca el clima del aprendizaje, la interacción entre los participantes y el autoaprendizaje, la construcción de conocimiento. Ello también nos lleva a pensar que tenemos que repensar y deconstruir las relaciones docente-estudiante, estudiante-aprendizaje, aprendizaje-conocimiento, puesto que ya se tiene que hablar de una construcción de unos ambientes que favorezcan la dinamización de los aprendizajes, y ya no solamente como aquello que veníamos trabajando de forma tradicional, donde había un docente experto y unos estudiantes que estaban esperando pues ser instruidos. En la moderación virtual la relación es horizontal, y nuestra labor también es, digamos, favorecer que esta relación tenga algunas implicaciones en el aprendizaje. Algunas funciones, según Hills, mencionado por Silva y Quirós, del rol pues del docente moderador, son introducir el tema al debate, incitar a los estudiantes para que argumenten. A mí me parece que esta es una de las cosas más importantes, y es la argumentación. Lo que permiten estos espacios es que los estudiantes puedan desarrollar algunas competencias argumentativas que de pronto en los espacios tradicionales no se dan, porque existe de todas maneras digamos, el miedo a enfrentar la presencialidad de otros allí, mientras que si existen unas mediaciones que además son acordes a los nuevos modos de socializar, a los nuevos modos de relacionamiento global, ¿sí?
Entonces podrían desarrollar algunas herramientas argumentativas, facilitar información, puesto que se supone que es el experto en el tema, lanzar preguntas provocadoras. Esta parte me parece muy interesante porque permite de algún modo dinamizar los espacios, acompañar a los estudiantes para que desarrollen capacidades comunicativas, sintetizar, resumir, lograr la concreción de los conocimientos para que no quede en lo abstracto. Yo tengo una experiencia en la universidad donde trabajo, en la Universidad Católica Luis Amigo, donde acompaño unos cursos presenciales de investigación, se llaman cursos comunes de investigación, y nosotros allí además utilizamos un aula de apoyo virtual donde los estudiantes pueden encontrar la bibliografía, pueden encontrar el cronograma, pueden encontrar el proyecto docente, que es el que va mostrando qué van a, digamos, cuáles temas y cuáles son los documentos que tienen que ir leyendo para cada clase. Incluso allí encuentran el docente que les dará el tema en cada clase. Entonces considero que es una herramienta muy interesante porque moviliza, dinamiza, hace que el aprendizaje fluya, que el aprendizaje realmente se vea como importante y que realmente se pueda construir en cooperación. Incluso en estos espacios también se dan la posibilidad de los exámenes, de lo que se llaman allí en la Universidad PASI. Entonces esto ha permitido también como un trabajo colaborativo, porque no lo hacen en clase, lo hacen por fuera, y los estudiantes pues sabemos que se reúnen, aunque cada examen es distinto, se reúnen para colaborarse entre ellos según también como lo que dominen lo que dominen de cada tema. Por último, quisiera pues hacer como una reflexión, y tiene que ver con lo que yo he considerado que han sido las resistencias que hemos tenido los docentes que hemos acompañado cursos tradicionales respecto a las nuevas formas de mediación virtual, y yo creo que tiene que ver como con varios asuntos, entre ellos tener que desacomodarnos del lugar del relacionamiento jerárquico que ha permitido siempre la tradición, la educación tradicional, donde hay un docente que sabe y un estudiante que no sabe, pero además también nos desacomoda un poco de los paradigmas del conocimiento, de las concepciones tradicionales de conocimiento, donde había un conocimiento dado, donde había un conocimiento que se mantenía en el tiempo, ¿sí? Y que éramos nosotros los docentes los que conteníamos aquella verdad, aquel conocimiento, y con estas nuevas formas pues ello se tiene que reevaluar, y yo creo que también esa es una de las resistencias que tenemos. Bueno, hasta acá presento pues como un poco contado todo aquello que he visto que son las características que tiene que tener un docente moderador de los espacios virtuales. No lo quise hacer exactamente como lo decía el texto, sino pasado por la reflexión, porque yo creo que también el conocimiento tiene que empezar a permitirnos un pensamiento propio.